cuenta, el abogado secretario de la comisión dará lectura a la cuenta. Señor secretario, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un correo de los jefes del Comité PPD Independientes y del Comité Frente Amplio e Independientes, por medio del cual informan que la diputada doña Marcela Riquelme reemplazará de manera temporal en esta sesión a la diputada Carolina Marzán. También una copia de la invitación recibida por la diputada señora Emilia Nullado de parte de la ministra secretaria general de la Presidencia a la sesión de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que se realizará o se está realizando el día de hoy, 15 de abril, de 9 a 20 horas en el edificio Moneda Bicentenario, para justificar su inasistencia a la sesión del día de hoy. Y por último, una comunicación del jefe de la bancada del Partido Socialista, en que informa que la diputada doña Ana María Bravo reemplazará de manera temporal en esta sesión a la diputada Emilia Nullado, que se había justificado previamente. Eso es, presidente. Se ofrece la palabra sobre la cuentita, porque cuenta. Sobre otros temas, don René Alinco tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, era sobre el asunto del un acuerdo que está establecido del viaje de la comisión a la región de Aysén. Delante, con la presencia suya, justamente estuvimos conversando con el ministro ayer, con el ministro de Agricultura, y no sé, pues la idea es concretar ese acuerdo, porque parece que el ministro se va al extranjero, va a andar un tiempo medio prolongado, para ver cómo concretamos, ya le decía, ese acuerdo. Tengo entendido que el ministro va el día 28, no sé, 28 de abril. Entonces mi solicitud era ver si es posible, semana distrital, de que la comisión se reúna ese día ya, porque no, como comisión nos conviene, nos sirve mucho la presencia del ministro en Aysén cuando esté la Comisión de Agricultura. Este viaje estaba programado prácticamente el año pasado. Esta visita de la comisión se suspendió en enero, porque el presidente convocó a una sesión para el proyecto de reforma previsional. Nos echó a perder todo el panorama. Después viene la distrital, o sea, las vacaciones, enero, febrero, y pasa el tiempo. Yo sugiero y pido, si es posible, que la comisión se constituya en Aysén el día en que el ministro va a estar allá en la región. Va a estar 2 días, me parece. Coordinar eso y amarrarlo definitivamente. Por lo menos allá habíamos 3 diputados. Podemos ir. Ya recuerdo. Eso. Sí, gracias, diputado Alinco. Efectivamente, el día de ayer se sostuvo una conversación con el ministro de Agricultura respecto de la posibilidad de alguna fecha para la sesión de la Comisión de Agricultura en la región de Aysén, Coyhaique puntualmente. Y él señaló de que en el mes de mayo él iba a estar gran parte del tiempo fuera de Chile, producto de su intervención en todo lo que significa el efecto que ha generado el alza de aranceles que ha comunicado los Estados Unidos de Norteamérica a países de distintas latitudes. Y él tiene que hacer algunas gestiones respecto a ese tema en países que importan productos agrícolas de Chile. Y él señaló de que en la última semana o en los 3 últimos días del mes de abril, él iba a estar en la región de Aysén y él desearía que la comisión pudiese sesionar en esos días allá. Estamos hablando de el día lunes 28, martes 29 o miércoles 30. No tenían exactamente el día de sesión, o sea, de los días que iba a estar allá, pero es las fechas que nos quedan. Conversé yo con parlamentarios de la zona, particularmente con el diputado Calixto, y él proponía el día lunes 28 o miércoles 30, porque él ya el 29 tiene otro compromiso en otros lugares. Entonces la idea es poder tener también la concurrencia de los parlamentarios de esa región, que son 3,
y alguien más de la comisión para efecto de que pudiese tener el quórum adecuado, salvo, ¿no es cierto?, que además hubiesen otros parlamentarios de esta comisión que estuviesen en condiciones de viajar en esa fecha y con ello teniendo la presencia del diputado Alinco, la diputada Marcia Rafael y dos más de la comisión, ya que el diputado Calixto pudiese tener algunos problemas, conformar, ¿no es cierto?, la comisión con los 4 miembros que son indispensables para su funcionamiento. Sí, por favor, diputado. Me Adelante. parece doméstico, pero la experiencia nos indica que, o sea, porque ayer cuando estábamos hablando con la asesora del ministro, una de las asesoras, dijo, bueno, podemos hacerla en junio, julio. Y no van a ir en junio o julio. Le explico. A comienzo del gobierno habíamos acordado con el ministro para que vaya una fecha determinada y fue más o menos en junio, julio. Había nevado allá en Aysén. Y por sugerencia de las autoridades regionales del agro, dijeron que no porque era peligroso. O sea, 1 metro de nieve. Y entonces el ministro suspendió el viaje porque las autoridades dijeron que era peligroso allá en los caminos, en fin. O sea, para nosotros y para los campesinos especialmente, el ideal es que vaya en condiciones adversas el invierno, para que vean la realidad. Pero por la experiencia que tuvimos esa vez, bueno, ya no creo que las autoridades regionales hayan cambiado su opinión. Bueno, aunque cambiaron el ministro, pero, o sea, el Ceremi de esa época. Pero el Ceremi hoy día es jefe de gabinete de la subsecretaria, de que es hombre más influyente todavía. Con mayor razón va a ser peligroso viajar en junio o julio. Por eso yo insisto en esto y creo que el quórum, nosotros tenemos que asegurar que haya quórum para que la comisión se constituya. Y ahí no tengo duda de que el colega Calixto va a estar presente. Bueno, teniendo presente esa situación, sé que se había propuesto otras 2 fechas durante el mes de mayo, pero teniendo en consideración los hechos ocurridos recientemente con el tema de los aranceles y como yo ya he hecho ver la ausencia del ministro en nuestro país, esas 2 fechas quedan lamentablemente sin ninguna posibilidad de poder sesionar en aquella región. Por lo tanto, nos queda más que aprovechar la visita del ministro en esas fechas, lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de abril, para poder sesionar en aquella fecha en esa región. Solamente tendríamos que tomar el acuerdo para efecto de hacer las comunicaciones del caso, porque teniendo en consideración que es semana distrital, no semana legislativa, y nosotros tenemos que comunicar especialmente, pedir la autorización a los comités parlamentarios para efecto de poder sesionar en esa fecha en semana que corresponde a las actividades distritales. Diputada Baize tiene la palabra. No, pero lo del ministro, ¿hasta cuándo está fuera él? ¿Tiene fecha? Porque Señaló de que de mayo iba a estar al menos 3 semanas fuera, entre los traslados y los días que va a tener que estar, porque no solamente va a estar en un solo lugar, sino que va a estar en varios países de Asia. ¿Alguna otra consulta respecto al tema o se toma como acuerdo para efecto de pedir la autorización a los comités? ¿Qué día sería el día de la sesión? El Por lo menos día... yo el 28-29 no puedo, no sé si el 30, pero no sé si está definido, bueno, hay que pedirlo así, darlo. podríamos pedirlo Que cuando va a estar el ministro ya no sé exactamente. No, ni uno de los asesores para que... 28, 29 dijo que iba a estar. Sí, sí, O 29 y 30, eso lo podemos conversar con sí, la asesora. sí, sí. Y ahí... ¿Sí? Disculpe, presidente, sí, consulté Adelante. recién con los asesores del ministro y están consultando la agenda exacta para saber si a lo mejor podemos hacerlo el lunes en la tarde o el miércoles en la mañana o eventualmente si tenemos una presencia de otros miembros de la comisión que reemplazan o que sustituyen la del diputado Calixto, hacerlo derechamente el martes, pero tener un poquito más de precisión con la agenda para poder fijar una fecha, sin perjuicio que ya entiendo que está acordado hacerlo en esas fechas, digamos, relativas y pedir autorización a comités en esos términos. Ya, esa información se la van a entregar dentro del transcurso de la sesión, Lo más rápido posible. porque para tomar el acuerdo Claro. después, digamos, para no forzar ahora el acuerdo, sino tener la certeza de la información. ¿Mm? Perfecto, voy a pedir Ya, lo entonces, más rápido veamos, posible. quedó pendiente el acuerdo para efecto de establecer el día. ¿Sí? En esta sesión. ¿Sí? ¿Algún otro tema?
Sí, señor. Don Félix Bugueño de la palabra. Adelante. Sí, gracias, presidente. Quiero en varios poder agradecer también ya gestiones. En la sesión pasada yo reclamé mucho, estaba muy molesto porque a 88 agricultores de la comuna de Chimbarongo no recibieron el bono de emergencia climática año 2023, ya por distintas razones, mala coordinación de la Seremía de Agricultura de la región de O'Higgins, pero sin embargo lo pudo resolver, avanzar, gestionar la subsecretaria de la misma cartera de Agricultura, Ignacia Fernández. Yo creo que el nivel de empatía y además de celeridad para lograr estos recursos y también programas de productividad para estos pequeños agricultores de la comuna de Chimbarongo, donde yo soy parlamentario. Así que quiero también, por su intermedio, presidente, darle las gracias por la gestión, por la celeridad. No puedo decir lo mismo del ministro, pero alguien tenía que hacer cabeza y también dar la cara. Así que lo quería mencionar en esta Comisión de Agricultura. Muy bien, diputado Bugueño. ¿Alguien otro tema? Entonces pasamos a la orden del día. La sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley que modifica el Código Penal para establecer como circunstancia agravante de responsabilidad penal el hecho de cometer el delito en zonas rurales. Boletín número 12.096-07. Se encuentra invitada y presente en esta sesión la subsecretaria de Prevención del Delito, señora Carolina Leitao. Muchas gracias, subsecretaria, por su presencia en esta comisión. Sin más, le entregamos la palabra, subsecretaria. Adelante. Muy buenas tardes, diputadas, diputados, presidente. Muchas gracias por la invitación y, por supuesto, de poder comentar el proyecto de ley que está en desarrollo en esta comisión y que se está analizando y que se encuentra en este primer trámite constitucional. Bueno, como ustedes ya saben, la idea matriz del proyecto es incorporar una agravante responsabilidad criminal especial para sancionar delitos cometidos en las zonas rurales, considerando que existe por parte del agresor un aprovechamiento de la distancia que separa a su víctima con el auxilio de la fuerza pública. Aquí está el texto y que dice en su número 22, ejecutar delitos en zonas rurales aprovechándose la mayor indefensión y ventaja de la distancia que separa a las víctimas del auxilio de la fuerza pública. Quería comentarle, a propósito de este proyecto de ley, algunas de las tareas, y entiendo también por algunas consultas que nos habían hecho en varias oportunidades respecto del tema del trabajo de prevención del delito en sectores rurales, donde a propósito de este proyecto y por también que al final me voy a referir específicamente al proyecto, pero que dice relación también con la pertinencia o temas que deben realizarse o que de alguna manera se han podido visibilizar como temas de seguridad en las áreas rurales. Y creo importante comentárselos para efectos también al final de los comentarios finales respecto del proyecto. En este caso se han desarrollado varias fuerzas de tarea público-privadas que son instancias de coordinación intersectorial que incluyen a las distintas instituciones que articulan iniciativas con ministerios, servicios públicos, actores privados para comprometer esfuerzos institucionales destinados a la prevención del delito, incivilidades o violencias asociadas a fenómenos delictuales. Y en este caso, estas fuerzas de tarea surgieron en la necesidad de asesorar al gremio agrícola en virtud de varias reuniones que se sostuvieron con la subsecretaría en materia de prevención situacional frente a una serie de delitos, entre ellos robo en lugar habitado, robo en lugar no habitado, bodegas, galpones similares, robos de insumos y o maquinaria, entre otros, y se lograron además integrar mejoras en materia de persecución penal, capacitaciones y fiscalizaciones. Y se constituyó una mesa en la región de O'Higgins, en particular en el 2023, y hay una constituida en marzo del 2025 en Maule y Biobío, y de acuerdo a también a diversos compromisos presidenciales se debieran constituir fuerzas de tarea en Coquimbo, Los Lagos y la metropolitana, también vinculado al tema rural.
Y por eso estas fuerzas de tarea, y en particular la de la región de O'Higgins, que fue un poco la comuna piloto, o sea, la región piloto para poder desarrollar estas fuerzas de tarea, desarrollaron 3 acciones específicas que fueron los avances de esta. La primera, un protocolo para denuncias de robos en predios agrícolas. Se estableció un procedimiento único de denuncia que contenía un procedimiento estandarizado para fomentar la presentación de denuncias y un formulario complementario para casos de robo en lugar no habitado, entendiendo que en muchas oportunidades hay cifra negra en estos casos, a veces por el monto, etcétera, no hay incentivo a la denuncia y esto genera que no se planifican los servicios policiales o también no se genera necesariamente la información necesaria para vincularlo con que existen este tipo de delitos, es decir, el número de delitos, la frecuencia de este tipo de delitos. Por otro lado, se creó un foco investigativo de robo en predios agrícolas en conjunto con el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones y se desarticuló en particular una banda criminal que estaba vinculada al delito de robo en lugar no habitado, que afectaron a varias empresas en la región de O'Higgins y que se realizó, de hecho, este procedimiento en abril del 2024. Y el fortalecimiento de fiscalizaciones preventivas intersectoriales, que era abordar principales rutas de transporte agrícola. Se han realizado 13 jornadas de fiscalización en las comunas de Graneros, Codegua, Rengo, Mayoa, Las Cabras, Placilla, Santa Cruz, Marchihue, Pumanque, Peralillo. Sumaron alrededor de 800 controles vehiculares, controles de identidad, infracciones, personas también detenidas con órdenes vigentes, etcétera, que fueron las que esto es lo que se hizo entre enero y diciembre del año 2024. Hay otra área que es la capacitación en agroquímicos a carabineros, PDI, Ministerio Público, que también contó ahí con la participación de la Seremía de Agricultura y exposiciones del SAC y AFIPA para el tema de potenciar los procesos investigativos de estos delitos, conocer usos, riesgos, manipulación y normativa vigente, y también temas de prevención situacional en predios agrícolas para fortalecer condiciones de seguridad. Se hicieron algunas visitas exploratorias a distintos campos para levantar información y posteriormente un informe técnico con recomendaciones de prevención situacional para predios agrícolas. También, a propósito de este mismo trabajo, se incorporó en el Plan Regional de Seguridad Pública un diagnóstico regional mediante la primera consulta comunal rural que recogió la percepción de seguridad de los habitantes de las comunas rurales con el objeto de priorizar el abordaje preventivo de las problemáticas delictuales vinculadas a esta población. Se aplicó en los consejos comunales de seguridad pública entre enero y abril del 2024. Participaron las 256 municipalidades a nivel país, casi todas las comunas que están consideradas como comunas rurales, entiendo que son 272, si no me equivoco. Y a partir de los resultados obtenidos se elaboró un plan de acción rural que constituye una hoja de ruta para un abordaje que sea intersectorial de las problemáticas de seguridad presentes en los territorios priorizados en cada región. Y bueno, en los planes de acción de las regiones se proponen tareas específicas y hay 1.806 acciones que se pudieron catastrar, que se implementaron y que tienen un 86% de avance. Algunas regiones tenían 100% de ejecución, Atacama, Maule, Araucanía, Los Ríos y la Metropolitana, y en otras 10 regiones un avance del 67% y el 94%. ¿Por qué comento estas acciones? Porque efectivamente es una experiencia, yo podría decir, piloto, para efectos de poder visibilizar y quizás profundizar, evaluar si tuvo buenos resultados desde el punto de vista de las acciones que se emprendieron, etcétera, para poder justamente avanzar también, no solo desde el ámbito normativo punitivo, como es la propuesta también de este proyecto, sino que también desde el punto de vista de acciones específicas con pertinencia territorial y vinculadas a zonas rurales, y entendiendo que este ha sido un tema muy relevante no solo en este último tiempo, sino que en general en materia de seguridad, y como lo comento acá, de hecho ya en el año 2024 se había desarrollado todo este plan de trabajo en zonas rurales y que obviamente es importante visibilizar. Y por supuesto que a partir del nuevo Ministerio de Seguridad, uno de los temas es que la especialización del área, del tema de seguridad en particular, puede permitir también poder estas como que hoy día se llaman fuerzas de tarea o que se han desarrollado como fuerzas de tarea, puedan profundizarse en el tiempo con una mayor
con mayor periodicidad y ya no transformarse en experiencias piloto o voluntarias de una autoridad o de otra, sino que más bien transformarlas en acciones sistemáticas en materia de prevención y también obviamente de abordaje de temas de seguridad. Y por eso planteo que el Ministerio en esto tiene que analizar ahora para transformarlo a través de las seremías u otro, de herramientas e instrumentos que pudiesen aplicarse de manera con mayor periodicidad y también, por supuesto, como planes de acción específicos en cada una de las regiones. Y por eso paso a comentar el tema del proyecto de ley en particular, que es un proyecto que nosotros entendemos que está orientado positivamente, es decir, busca en el fondo desincentivar la acción, la comisión de delitos en zonas rurales y obviamente que haciendo hincapié en que el agresor suele actuar de alguna manera sobre seguro, conociendo que la capacidad de respuesta de la fuerza pública se ve limitada por factores geográficos y o territoriales. Pero tenemos algunas aprehensiones o que cosas que obviamente se pueden mejorar o indicar para efectos de poder darle una mayor eficacia a esta norma. Y es, en primer lugar, que igual hay algunas normas del Código Penal que ya abordan diversas agravantes en general. Por ejemplo, el numeral 1 del artículo 12 que contempla como agravante la alevosía, es decir, obrar sobre seguro, aprovecharse de las circunstancias que facilitan la impunidad del delito. Entendemos obviamente que las agravantes siempre hay que probarlas, por lo tanto, obviamente pudiese ser un elemento que uno pudiera señalar respecto de la ubicación donde está ubicado el predio, etcétera, donde uno pudiera decir que se pudiera ocupar esta misma agravante. Así también el numeral 12 del mismo artículo establece como agravante la comisión del delito de noche o en despoblado, que también aparece como agravante dentro del Código Penal, por lo tanto también pudiera ser ocupada en estos casos. El artículo 456 bis prevé un agravante especial para los delitos de robo y hurto cuando estos se cometen en lugares carentes de vigilancia policial, oscuros, solitarios, sin tránsito habitual o que por cualquier otra condición favorezcan la impunidad. Es decir, la regulación que hoy día existe en materia penal puede ser utilizada en el caso de delitos de este tipo en relación al objetivo que busca la incorporación de esta agravante, cosa que ya está contemplada por el ordenamiento jurídico vigente, que abordan supuestos de la problemática que este proyecto busca resolver. Con todo, y si igualmente se quisiera establecer esta agravante de manera explícita y vinculada a zonas rurales, hay algunas ambigüedades que creemos que es importante trabajar en el proyecto porque, en primer lugar, no se define con claridad zona rural. En Chile coexisten diversas definiciones en torno a este concepto, por lo que no definirlo en la ley podría derivar en aplicaciones que fueran arbitrarias y vulnerar el principio de la legalidad. Una alternativa es establecer que sean la exclusión de zonas urbanas en relación al tema, por ejemplo, de los planos reguladores. Pero hay que establecerlo de esa manera, o sea, hay que decir, creemos en la ley que se refiera, ¿a qué se refiere una zona rural? Lo mismo les comentaba respecto de comunas rurales, porque en Chile la gran mayoría de las comunas, de hecho, son mayoritarias respecto de las comunas urbanas, son más de 270, si mal no recuerdo, de las 345. Pero en las comunas rurales también hay zonas urbanas y zonas rurales. Por lo tanto, claramente hay que definirlo. Y lo otro que creo que puede ser desde el punto de vista de la técnica legislativa o técnica penal, más bien del conocimiento del derecho penal, dice que esta agravante está basada en una condición estructural del territorio en lugar de una conducta particularmente reprochable. Es decir, está hablando de un territorio en particular al cual le pone un agravante y en realidad las agravantes son para la persona que actúa frente a un delito y por eso que nosotros creemos que lo que establece en el Código Penal de actuar sobre seguro, en despoblado, cuando establece como eso, es respecto de la decisión que toma la persona de cometer un delito aprovechándose de esas circunstancias, más que del lugar en sí mismo donde se comete el delito. Porque esto pudiera dar pie también a que cometer delitos, por ejemplo, en distintos lugares
No sé, pensemos, puede ser un hospital o cometer delito en una... O sea, así podríamos estar poniendo agravantes en todos aquellos lugares que nos parezcan que son de gravedad, digamos, y en vez de poner la carga o finalmente la consecuencia del acto sobre la persona que comete el delito. Y ahí esto más bien tiene que ver con conocimiento o técnica penal. Y lo que ahí yo quería comentar es que efectivamente cuando uno intenta poner esta condición, es importante también en el proyecto que en su... cuando se establece el agravante, no queda claro o suficientemente claro si son dos condiciones copulativas o es una condición en sí misma, porque dice ejecutar delitos en zonas rurales, coma, aprovechándose de la mayor indefensión y ventaja de la distancia que separa a las víctimas del auxilio a la fuerza pública. Es decir, la agravante, y para interpretar quién aplica esta ley, sería ejecutarlo solo en las zonas rurales o también copulativamente aprovechándose, o sea, o se entiende que el hacerlo en zona rural es aprovechándose de la situación. Entonces, no queda explícitamente claro desde el punto de vista de la técnica penal, y yo estoy pensando más bien en quien aplique la norma, finalmente termine aplicando esta agravante y no termine eximiéndose del agravante porque no fue posible de probarlo, por ejemplo. O sea, finalmente no sea eficaz para el objetivo que se quiere lograr, que es desincentivar la comisión de delitos en este tipo de lugares. Por lo tanto, esos son los comentarios que podemos hacer y que obviamente estamos abiertos a las preguntas, comentarios de la comisión. Muchas gracias. Se ofrece la palabra, señores diputados, señoras diputadas. Don Félix Bugueño, adelante. Gracias, presidente. Bueno, primero quiero... En que encender el micrófono, está apagado. Hola. Ahí sí. Sí. Gracias, presidente. Primero quiero, por su intermedio, valorar el proyecto de ley que se presenta a través de la subsecretaría. Hay varios temas que tomé así como nota que tiene que ver con cómo se analiza para llegar a este proyecto con varios, digamos, antecedentes o varias con visitas exploratorias que me llama mucho la atención, que eso es bueno estar en terreno. El tema también de la participación ciudadana que le da también más consistencia como insumo a los proyectos. Cómo van analizando para que se vaya transformando en herramientas tangibles este proyecto. Yo creo que sería bueno cuando se hacen también estas reuniones, cuando se va diseñando un proyecto, ver varios temas que están ocurriendo en los sectores rurales o apartados o con dificultad geográfica para llegar. Por ejemplo, en la región de O'Higgins, ya que se hizo la última reunión en 2023, en Navidad, en Lolol, en la comuna de Litueche, en Paredones, que son sectores rurales y apartados, no tenemos o no tienen buena comunicación, por no decir nula. Ya el Lolol, por ejemplo, el sector de la Cabaña, donde viven alrededor de 300 familias, no tienen cómo avisar a carabineros, a bomberos cuando hay incendio, no tienen conectividad de la empresa de telefonía y también los caminos en mal estado, puentes, ya que hacen los mismos vecinos porque no tienen. Entonces yo creo que esta vinculación o coordinación con otros ministerios o subsecretarías para entregar más insumos en la elaboración de un proyecto, sería bueno también tenerlos para el análisis como herramienta, ¿ya? Y justamente también apunta mucho al tema de la definición de lo que es rural, ¿ya? Solamente para complementar, que sería bueno incluir en este tema de las visitas exploratorias, en los planes de acción, el poder ir revisando las conectividades de internet y telefonía, que es un tema no menor, ¿ya? Los accesos también a estos servicios, para que lo puedan vincular también con la Subsecretaría de Transporte y Telecomunicaciones. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Bugueño. Tiene la palabra el diputado Moreno.
Vamos a hacer una ronda de consulta y después le vamos a entregar la palabra a la subsecretaria. Gracias, presidente. Subsecretaria, muchas gracias también por venir a la comisión. Y varios ex subsecretarios ministros que no venían y se agradece, por lo menos. Yo tengo un par de comentarios sobre esto. Lo primero, bueno, todos entendemos que cuando se presenta un proyecto, esto tiene unas ideas matrices o un fondo que se pueden ir modificando y efectivamente pueden haber errores en el diseño o en las palabras mismas y esa es la idea del debate. Por lo tanto, no considero grave que hayan imprecisiones o cosas así. Yo creo que lo que tenemos que analizar en esta primera instancia es el fondo. Y en eso, usted señalaba que la agravante es por el lugar y que después esto se podía, uno podía poner agravante en hospitales o distintos lugares. Y ahí yo tengo que discrepar en eso porque usted señalaba que había que fijarse en las formas o cómo se aprovecha quién comete el delito, por eso los lugares despoblados. Pero acá a donde estamos apuntando a los lugares rurales que tienen una definición. Densidad poblacional, menor acceso a servicios, normalmente con menor presencia policial, con peores accesos y una serie de cosas que entran en eso. No estamos diciendo un agravante si usted lo comete en el sector rural de tal comuna, sector rural, definido por los planos reguladores. Entonces yo creo que eso sí engloba una realidad que también va de la mano con el aprovechamiento de quien comete el delito. ¿Ya? O sea, si que hay una persona que es vecino de un carabinero, que es vecino de no sé qué, de una comisaría, probablemente no se van a meter ahí. Entonces, ¿se están aprovechando de la situación? Sí, se están aprovechando en esa parte y por eso la descripción de este proyecto y el fondo. Eso es lo primero. Entonces, yo ahí discrepo con lo de usted. Y lo segundo es que usted señalaba que hay que considerarlo desde el punto de vista técnico penal. ¿A qué se refiere bien con eso y cuál es su experiencia en estas materias penales para considerar que el hecho de poner como agravante que sea cometido en un sector rural o de difícil acceso, como vinieron a exponer la semana pasada algunos alcaldes que tenían la situación donde, recuerdo particularmente la de Colina, que decía que tenían lugares que eran del radio urbano, pero que estaban a 8, 10, 12 kilómetros que eran de difícil acceso. Entonces, ¿cuáles son las falencias, digamos, desde el punto de vista penal que usted detecta en esto? ¿Y cuál es su experiencia en materias penales? Gracias, diputado Moreno. Tiene la palabra la diputada Riquelme. A continuación, diputado Jürgensen y Labra, en ese orden. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la subsecretaria, agradecer también su presencia en un tema tan importante para nosotros que tenemos principalmente comunas rurales y recalcar cuál es el origen de este proyecto, ¿verdad? Todos recordamos los sucesos ocurridos en la comuna de Graneros, vino su alcalde también, fue invitado por la comisión y fíjese que hay algunos datos importantes que justificarían en alguna medida esta necesidad de sancionar el que alguien se aproveche de esta condición de las zonas rurales, que es precisamente el ser zonas apartadas, el no tener cercanía ni conectividad, porque eso es algo muy importante. Fíjese usted que en Pichilemu, que estaba nombrando hace poco algunas comunas el colega Bugueño, en Pichilemu hay zonas, y hay zonas en la provincia de Cardenal Caro donde no se puede aplicar la tobillera porque no hay señal electrónica. No hay señal electrónica, entonces no se puede aplicar la tobillera, que fue una medida tan importante y tan bullada para algunos delitos, ¿verdad? Y no se puede aplicar porque no hay conectividad. Entonces, eso ocurre también en localidades como Coya, que estamos a un paso, ¿verdad?, dentro de la comuna de Machalí, y pasa lo mismo, no hay conectividad. Y quiero apuntarle a ese tema porque es algo que los diputados transversalmente de la región de O'Higgins hemos solicitado un aumento de fiscales. Del año 2016 a la fecha existe la misma cantidad de fiscales, por ejemplo, que están en lo que usted mencionó, la unidad de análisis criminal y focos investigativos, esto es verdad, esta fuerza de tarea. Hay 4 fiscales en eso.
y son los mismos que están desde el año 2016, cuando ha aumentado más del doble la cantidad de delitos en las zonas rurales. Nuestra región de O'Higgins fue castigada, subsecretaria, fue castigada porque teníamos un fiscal que no era del agrado del fiscal nacional, que era la disputa que había entre el fiscal Abbott y el fiscal Arias. Y lo digo muy responsablemente, fue castigada nuestra región completa y no se nos asignaron más fiscales. Y hoy en día tenemos un tremendo déficit en esa materia y no tenemos recursos para aumentarlo. Y hemos transversalmente, todos los parlamentarios, firmamos una carta para que se aumentara la dotación del Ministerio Público hace 3 años. Y todavía no tenemos respuesta a eso. ¿Y por qué es tan grave? Porque fíjese que en Lolol, que lo mencionó también el colega Bugueño, en Lolol había un laboratorio tipo Breaking Bad, si me perdonan la referencia, ¿verdad? De fabricación de, ¿cómo se llama esto? Metanfetamina, sí, ve la serie. Usted vio la serie. De metanfetamina, había un laboratorio en Lolol. Entonces, estamos viendo que en nuestras comunas rurales se ha instalado, no, delito, no estoy hablando del robo en lugar habitado, no estoy hablando del abigeato, estoy hablando del crimen organizado, porque se aprovecha de la condición de falta de conectividad, falta de comisaría. Fíjese que en Codegua se ha entregado, porque el gobierno regional se ha dedicado a entregar muchos vehículos de carabineros, pero no tenemos carabineros. Hay 7 carabineros para la comuna de Codegua, donde hay un vehículo y una moto, y ningún carabinero tiene licencia para manejar la moto. Fíjese que a Granero llegó otro vehículo de carabineros y no hay dotación para ese vehículo de carabineros, pero el gobierno regional se ha dedicado a financiar más vehículos de carabineros, pero no tenemos carabineros para esos vehículos. Entonces, es para nosotros un problema serio el tema de los delitos en la ruralidad. Y más allá de esta agravante, yo me estoy aprovechando de su presencia, subsecretaria, para decirle por qué estamos tan alarmados, porque nosotros somos de esta comisión de corazón, estamos aquí, representamos a las zonas rurales, representamos a los agricultores, y realmente hay un sufrimiento muy grande y una falta de seguridad en esos sectores que ha sido aprovechada por el crimen organizado. Han visto tierra fértil en esos espacios para fomentar delitos tan graves como el narcotráfico. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Riquelme. Tiene la palabra el diputado Jürgensen. A continuación, Muchas gracias, presidente. Saludar a la señora subsecretaria y agradecerle, igual que mis colegas, su presencia el día de hoy acá. Hago mías las palabras de la diputada Riquelme. El crimen organizado está instalado en el sector rural. En las comunas más chicas de nuestro país está instalado. Porque es mucho más fácil fondearse en esas localidades que cuentan con poca dotación policial. Hay mucho más espacio también para poder estar realizando ese tipo de actividades que ahora ya de frentona y laboratorios para producir droga. Imagínense lo que hemos llegado. Y yo quisiera comentarle, señora subsecretaria, claro, efectivamente, tal cual como dice el diputado Benjamín Moreno, uno cuando presenta estos proyectos de ley lo hace porque escucha a los afectados, ¿no? Y esta idea, esa es la génesis de este proyecto de ley. Y por supuesto, como cualquier otro proyecto de ley, está sujeto a mejorarlo y por eso se reciben distintos invitados que aportan en la discusión. La semana pasada examinó este proyecto de ley un profesor reconocido, el profesor Ignacio Reed. También lo examinó un equipo de profesionales de parte del SNA y nos hacen justamente sugerencias para mejorar los aspectos que usted está mencionando. Y por lo tanto, creo que va a ser bueno recoger esas ideas para, a través de indicaciones, sacar un buen proyecto adelante. Y eso es lo que vamos a hacer sin duda en conjunto con otros diputados. Pero también quisiera aprovechar la oportunidad, tal cual como lo hizo la diputada Riquelme, para comentarle que sería, en realidad lo que deseamos todos, que el gobierno tenga un rol mucho más activo en estos proyectos, ¿no? Porque el mundo del agro, el mundo rural, la gente de campo están en el desamparo total. Y esto lo venimos advirtiendo hace mucho tiempo atrás. Por eso que este proyecto de ley es de mucha data, es del periodo pasado. Y lamentablemente no tuvo la acogida que esperábamos en ese momento, en nuestro gobierno.
pero tengo fe que este gobierno sí se haga cargo y nos ayude a mejorar este proyecto y ojalá le ponga urgencia para que salga rápidamente adelante, ¿no? Yo quisiera preguntarle, ¿cómo ve usted o qué análisis puede hacer con respecto al plan Calle sin violencia, porque claramente esto puede tener un efecto en lo que ocurre en sectores rurales, porque hay dotación policial que se redestina desde sectores más chicos, rurales, hacia zonas urbanas para poder cumplir con este plan, y eso puede tener un impacto sin duda, o sea, podría pasar a ser desvestir un santo para vestir otro. Me gustaría saber ese análisis que puede hacer usted, si efectivamente eso tiene un impacto o no. Y nada, nuevamente agradecerle su presencia acá, porque quiere decir que están preocupados ustedes también como gobierno de que hay un problema aquí que hay que abordar y de forma seria. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Jürgensen. Tiene a continuación la palabra la diputada Paula Labra. Muchas gracias, presidente. Me voy a tomar de las palabras del diputado Jürgensen, el diputado Moreno. Voy a agradecer su presencia también. También lo mencionó la diputada Riquelme, subsecretaria. Y también agradecer que le esté dando la relevancia al tema de la seguridad rural y que no trate de llorones a los alcaldes de las comunas rurales que se quejan de la inseguridad. Y ahora me tomo las palabras de la diputada Riquelme y también del diputado Jürgensen, y me voy a aprovechar de su presencia para hacer algunos puntos y algunas consultas. De lo que hemos visto en la presentación y lo que conocemos que se ha trabajado en temas de seguridad rural, creo que podemos ver un popurrí de cosas. Entonces creo que es importante que aclaremos un poco y podamos ver la efectividad de esas distintas líneas de acción. En primer lugar, se plantea acá que se conformaron fuerzas de tarea público-privado. Me interesa especialmente conocer en la región del Maule, dice que ha sido constituida este año. Me parece muy bueno que se avance en esa línea, pero me gustaría saber, y quizás podemos oficiarlo como comisión, saber quiénes conforman estas mesas, quiénes la lideran, cuáles son los objetivos planteados y los recursos asociados. En segundo lugar, también la subsecretaria nos comentó respecto a un plan de acción rural que ha avanzado, según lo que aquí se señalaba, en un 86% de cumplimiento, y menciona nuevamente, felizmente, que la región del Maule tiene un 100% de ejecución. Creo que también sería bueno, presidente, si lo tiene bien, que como comisión pudiésemos oficiar para conocer cuáles han sido esos avances a nivel nacional. A mí me interesa específicamente la región del Maule, pero a nivel nacional sería bueno saber cuáles son. Específicamente, por su intermedio, me gustaría consultarle a la subsecretaria. El 31 de enero del año 2024, el ministro Esteban Valenzuela comprometió una política de seguridad integral rural. Me gustaría saber si usted conoce qué era esta política, si tiene algún vínculo con las acciones que usted mencionó, porque el ministro aquí en la comisión lo desconoció. Y la última pregunta a la subsecretaria, por su intermedio, presidente. El año pasado, el 2024, a través de convenios de transferencia con municipios de comunas rurales, se realizaron traspasos de recursos desde la Subsecretaría de Prevención del Delito. Específicamente en la región del Maule se traspasaron 615 millones a 12 comunas. Me gustaría solicitar también, porque esto se hizo a nivel nacional, que nos pudieran oficiar respecto a la efectividad de esos recursos, si nos pudiese igual comentar, subsecretaria, si eso se mide el impacto de esos recursos traspasados en pos de la seguridad rural, por supuesto, y conocer si ese programa donde se traspasan recursos continuará durante este año. Esas son mis consultas. Muchas gracias. Gracias, diputada Laura. Respecto a los oficios que usted solicitó, no sé si la subsecretaria tendrá la información, de lo contrario lo haríamos por oficio una vez que la subsecretaria exponga. Solicito la palabra también la diputada Flor Baice. Sí, gracias. Gracias, presidente. Bueno, este tema es muy relevante. Yo también, sumado a lo que han dicho los parlamentarios anteriores, nosotros tuvimos en la región del Biobío, mi distrito, que es la provincia de Arauco y Biobío, Los Ángeles, particularmente con mayor implicancia, digamos, en todo lo que es producción agrícola. Incluso hubo un seminario el día viernes organizado por el medio La Tribuna, que es bastante relevante allá respecto a esta materia, a los robos de productos agrícolas, de insumos agrícolas y todo lo que tiene que ver con el mundo rural, la amenaza que hoy día se está viviendo. Y si bien un tema es las agravantes,
pero también está la tipificación del delito de robo de insumos, de productos agrícolas, de maquinaria agrícola, que hoy día se ve todo esto como robo en lugar no habitado simplemente, o como que lo vimos con el diputado Ratke, hicimos otra moción también parlamentaria en ese sentido, en lo que es tipificar específicamente, y aquí estamos hablando de las agravantes. Entonces a mí me parece que ambos son importantes, son relevantes, muy relevantes, porque hoy día hay bandas de crimen organizado, no voy a entrar en detalle ya en todo lo que es producción, en lo que son los insumos, fertilizantes, los animales, los robos de animales, del ganado, en fin, bueno, quiere decir de las cosechas que tienen que pagar peaje, todo lo que ha habido, los planes cosecha segura, todos estos planes que en el fondo no prosperan, no avanzan, para qué decir vamos a hablar del estadio seguro, ya está, miren lo que pasó. Entonces hoy día aquí tenemos roles, nosotros desde lo legislativo, obviamente, subsecretaria en la prevención y todos los que tienen que controlar estos delitos y sancionarlos adecuadamente, y por eso es muy interesante esto, pero a mí me parece ya desde la técnica legislativa, presidente, que a nosotros estábamos revisando acá y a nosotros nos parece que vamos a presentar incluso una indicación sustitutiva, porque nos parece que no es necesario incorporar una nueva agravante, sino que ya tenemos la 12, que bien lo dijo la subsecretaria, donde habla efectivamente de ejecutarlo de noche o en despoblado, pero nosotros creemos que es necesario ahí hacer una alusión a lo que es en delito rural, es hacer referencia a las zonas rurales, es decir, bueno, ahora lo vamos a presentar, cuando sea en zonas rurales y donde tenga por objeto entonces evadir la fiscalización, la supervisión, el control y generar precisamente el daño en ese sentido, en la mayor vulnerabilidad que tienen la zona particularmente rural, es decir, señalarla expresamente. Entonces, pero en el fondo es claramente muy importante, y en el caso de la subsecretaria también consultarlo, decía la diputada Labra, qué cifras y qué estadísticas hay. La última encuesta de la Sociedad Nacional de Agricultura dice que de 10 agricultores, 7 han sido víctimas de delitos, y de ellos en el último año también 4 han sufrido robos reiterados, es decir, son cuestiones que se repiten, modus operandi, donde claramente, claro, al ver ya la vulnerabilidad, donde no llega la policía, donde se están francamente al libre albedrío de los delincuentes. Entonces, saber también, en el caso de mi región, del Biobío y de particularmente el distrito 21, la provincia de Biobío y Arauco, también qué indicadores hay, qué cifras hay respecto a lo que es la realidad nacional, porque las cifras que yo entrego son las cifras que conocemos de la SNA, y en qué nivel estamos y cómo vamos avanzando en materia de combatir este tipo de delito, como digo yo, en lo que es, aquí en este caso, prevención, control, sanción. Nosotros aquí estamos en lo que es nuestra pega legislativa, y obviamente fiscalizar también los planes de acción si están dando los resultados. Así que eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Baice. Subsecretaria. No termine de escribir más tranquila. No la estoy apurando. Se me olvide porque son hartas preguntas. Sí. Bien, a ver. En primer lugar, creo que es importante, respecto del proyecto mismo y de las preguntas que hacían algunos diputados respecto de la mejora del proyecto en relación a la redacción, nosotros por eso hemos opinado que es un proyecto que nos parece tener una buena intención y que tienda a pensar, y lo que queremos es que tenga mayor eficacia. Y cuando yo hablo de técnica penal legislativa, es justamente la que busca desarrollar una redacción que no se preste para demasiadas interpretaciones, que termine finalmente no cumpliéndose el objetivo, que es considerar la agravante en el caso que una persona sea detenida cometiendo un delito en una zona rural, porque no se dan o las condiciones o no está redactado de una manera en que sea eficaz. Y a eso me refiero cuando me refiero a técnica penal, y no quiero referirme, yo no vengo acá en mi calidad de abogada, porque lo soy, vengo en calidad de subsecretaria y estoy dando una opinión técnica respecto de lo que entendemos que es la eficacia de los proyectos de ley para que cumplan el objetivo de desincentivar la comisión de delitos, y por lo mismo es que hago ese comentario. Respecto del tema en particular de cosas que se plantearon acá, y que por supuesto, obviamente, en mi condición de subsecretaria no tengo ningún problema en abordar y responder independiente del proyecto de ley, es así, y estoy a disposición, digamos, de hacerlo, así que no hay ningún problema, y por eso quiero referirme a los temas que se han señalado acá
respecto de temas de seguridad que es importante abordar. Quiero solo aclararle a la diputada Labra que cuando me refiero a los planes de acción existe, de hecho yo preferiría igual que nos oficiaran porque hay harta información de detalle que les podemos hacer llegar, pero en los planes de acción regionales son aquellos que elaboran los consejos regionales de seguridad pública. Todas las regiones tienen un consejo regional y ese consejo define tareas, definen objetivos. De hecho, por eso comenté que se hizo una encuesta en este caso, se desarrollaron y se hace un plan de acción. Y respecto de ese plan de acción se debe rendir cuentas. Y en esa rendición de cuentas nosotros tenemos el acceso obviamente a todas las tareas que cada uno de los planes de acción se definen regionalmente y ahí tenemos la rendición de cuentas de cada uno de esos planes. Entonces puede ser de esas regiones, de otras, se pueden conocer cuáles fueron las prioridades que se definieron, cuáles son las tareas que se establecieron y además esto es anual. Entonces, si bien hubo tareas del año pasado, este año tienen que definir nuevas tareas y nuevas acciones y nuevos planes, etcétera, porque justamente la seguridad va adaptándose también a los nuevos requerimientos y realidades. Así que eso lo podemos hacer llegar y es un documento obviamente de conocimiento público. También respecto de la política integral en materia rural, lo que yo comentaba hoy día es que el Ministerio de Seguridad plantea una oportunidad importante para poder ir definiendo en generar políticas en distintas materias, en distintos ámbitos, donde el Ministerio va a poder ir estableciendo objetivos, prioridades, focalizaciones, etcétera, de manera mucho más específica que lo que podía hacer antes cuando esto estaba en el Ministerio del Interior, por la capacidad de acción que tiene hoy día el Ministerio, la cantidad de tareas, la posibilidad de establecer consejos, de establecer fuerzas de tarea, de definir prioridades, de tener obviamente jefaturas de división que están dedicadas a temas específicos, etcétera, va a permitir obviamente desarrollar de mejor manera y generar una mejor musculatura del Estado para implementar políticas y programas con pertinencia no solo territorial, sino que también con otro tipo de pertinencia, desde el punto de vista técnico, lo que comentaba la diputada respecto, no sé, por resolver esto de las tobilleras, por ejemplo. Bueno, ¿quién se encarga de que esto vaya a resolverse? Es un tema que hay que abordar de manera, y aquí el Ministerio tiene un mandato que a mí creo que es lejos de las materias más importantes y más significativas que ustedes mismos, digamos, este Parlamento aprobó, que mandató al Ministerio de Seguridad a trabajar de manera intersectorial y a generar interoperabilidad. Y eso ya es un mandato de la ley, ya no es voluntario, sino que el Ministro de Seguridad puede convocar a distintos actores del Estado para desarrollar planes, políticas, programas vinculados y específicos ya de manera muy concreta. Y bueno, usted lo sabrá porque probablemente le tocó vivirlo de esa manera, diputada, es que esto es muy similar al Ministerio de Salud, digamos, desde el punto de vista de cuando uno define una política nacional y establece formas de actuar que todos los demás tienen que someterse a ellas, digamos, desde el punto de vista de la definición estratégica. Y creo que es un símil, es un muy buen símil porque esto va a generar una posibilidad de implementar políticas en esta línea de definir tareas, objetivos, metas específicas y también ser muy claro, y aquí quiero abordar también una pregunta que se hacía respecto y que hacía la diputada respecto al tema de las cifras, porque cuando la diputada pregunta por las cifras y cuáles son las cifras de las cuales hay distintas cifras, pues tenemos distintos insumos con los cuales la política... Sí, no, es que me refiero cuando preguntaba sobre las cifras delictuales, porque hay una que es la encuesta, que una encuesta es una encuesta, es principalmente percepción, vivencia, existe la encuesta nacional que hace Paz Ciudadana, existen encuestas que hacen organismos, en este caso la Sociedad Nacional de Agricultura, etcétera, pero existen las cifras de delito. Las cifras de delito que están vinculadas principalmente, que se pueden rescatar desde las sesiones de stop, etcétera, donde están los delitos que son los delitos denunciados. Entonces, lo que yo creo que es más importante, las cifras están, yo le puedo compartir todas aquellas que son las cifras delictuales de su región, pero hay que combinarlas con aquellas cifras que son cifras de
Por ejemplo, la ENUS, que también es la propia subsecretaría, que es una cifra de seguridad distinta y que no está en todas las regiones, o sea, no está en todas las comunas de Chile, pero hoy día ya tiene representación comunal que antes no tenía, o sea, se amplió su capacidad para poder medir lo que es la percepción comunal, regional y nacional respecto a la evolución de la seguridad, tanto desde el punto de vista de la percepción de la persona, y eso es un insumo que le permite tanto a los alcaldes como a los gobernadores, como y al propio Estado en general, abordar esta temática. Y está también aquellos datos que están entregados, por ejemplo, a través de los consejos comunales de seguridad, donde se relevan delitos o formas de hacer que son que las propias comunas definen. Y ahí voy a la pregunta de la diputada Labra respecto del tema de los municipios. En primer lugar, quiero decir acá que yo no tengo duda de que los municipios hacen el mejor esfuerzo para abordar una problemática tan importante como es el tema de la seguridad, y lo hacen invirtiendo recursos cuantiosos en materia de seguridad en relación a la cantidad de recursos con los que cuentan. Es decir, y sobre todo en las zonas rurales, porque cuando son municipios que son dependientes, muchos de ellos, la gran mayoría en zonas de menos habitantes, etcétera, son totalmente dependientes del Fondo Común Municipal, hacen tremendos esfuerzos para poder invertir en materia de seguridad, entendiendo que hay múltiples necesidades, todo. De hecho, ayer, mal no recuerdo, me reuní con el alcalde de Molina, y así me he estado reuniendo con muchos alcaldes y alcaldesas de Chile, me he reunido del norte, del sur, etcétera, y todos ellos preocupados cómo invertir. Hoy día además están los recursos del royalty, que les permite también poder invertir en temas de seguridad. Y en ese sentido, a propósito de su pregunta, estos convenios de transferencia se refieren al hoy día Sistema Nacional de Seguridad Municipal, que es el sistema que eliminó la concursabilidad y que permite que todos los municipios de Chile accedan a recursos. Estos recursos están asegurados, los municipios se categorizan de acuerdo al sistema nacional, de acuerdo a un índice de vulnerabilidad sociodelictual que está establecido por un decreto del presidente, o sea, son datos objetivos que se vinculan a la realidad comunal, y con eso se define cuántos recursos recibe el municipio y cada cuánto tiempo. En un periodo de 4 años, el municipio recibe al menos, o sea, en un periodo de 2 años, perdón, el municipio recibe al menos en uno, en el caso de los municipios que están en el índice, digamos, en la categoría más baja, por decirlo así, y en los municipios que tienen la categoría más alta, que son urgente 1, urgente 2, urgente 3, todos reciben recursos anualmente, y además la diferencia está en el monto que reciben. Un municipio que reciben más y municipios que reciben menos, y los municipios que están en las categorías 2 siguientes reciben unos 1 año y otros 1 año. Y por lo tanto, y un monto menor obviamente. Eso hace y asegura que todos los municipios de Chile reciban en algún momento recursos para invertir en materia de seguridad. ¿Cómo hacemos la subsecretaría para fiscalizar, asegurar que los recursos que se invierten son pertinentes y su eficacia? Lo primero es que para presentar un proyecto, porque igualmente hay que firmar convenios de transferencia, y para presentar un proyecto en esta materia se requiere que la idea del proyecto esté amparada en el Plan Comunal de Seguridad, o sea, tiene que estar vinculada a uno de los objetivos estratégicos que se definieron en el Plan Comunal de Seguridad. Y segundo, nosotros tenemos un equipo que asesora a los municipios para el desarrollo de estas iniciativas, orientando muchas veces, decirle, oye, mira, si vas a invertir en esto, generando orientaciones técnicas y también prácticas de, oye, mira, aquí hay experiencia, por ejemplo, que hay otro municipio que invirtió en esto, te damos esta idea. Hay municipios que a veces no tienen claridad en qué invertir necesariamente porque tienen muchas necesidades, en qué priorizar, y nosotros también los vamos orientando de cuáles son aquellas inversiones que tienen mejor productividad, etcétera, o mejores ideas que se han implementado en el ámbito comunal. Y por supuesto, muy importante también que los municipios tienen la posibilidad de contar con nuestra... nosotros desarrollamos transferencia de capacidades, es decir, la subsecretaría presta un servicio muy importante a los municipios desde el punto de vista del apoyo a las
o equipos técnicos de las municipalidades, porque lo que sí ocurre es que al eliminar la concursabilidad hay muchos municipios pequeños que no cuentan con equipos técnicos para poder desarrollar proyectos. Y en ese sentido hemos hecho convenios con la Asociación Chilena de Municipalidades para generar asistencia técnica y que se puedan apoyar, digamos, desde el punto de vista técnico, o nosotros mismos, nuestros equipos, se trasladan a los municipios, les llevan proyectos que han elaborado otros municipios y que puedan ser replicables, digamos, y que sean fáciles de replicar porque son más bien a veces adquisición, por ejemplo, de vehículos, cámaras de televigilancia, etcétera, donde más o menos los formatos son muy parecidos y hacemos asesoría técnica en esa línea. Lo otro es que, y que se preguntaba acá, Calles sin Violencia. Respecto de la pregunta del diputado, de Calles sin Violencia, yo diría que, si bien no tengo hoy día, este es un plan que lleva la Subsecretaría de Seguridad Pública, hoy día que está dirigida por el subsecretario Collado, no quiero evadir la pregunta y quiero comentar lo siguiente. Calles sin Violencia es un plan operativo que se propuso como objetivo enfrentar el delito de homicidios como primera prioridad. Por lo tanto, su diseño está vinculado a la problemática del homicidio propiamente tal, y eso definió 3 cosas. Primero, un plan operativo policial, una definición de un plan operativo policial, una definición de un grupo ECO, que es este grupo que investiga los delitos de homicidio de manera específica, con un presupuesto especial para la Fiscalía que está dedicada a investigar homicidios, y el control de armas como otro objetivo estratégico. Y para eso se fortaleció también el trabajo de fiscalización de armas inscritas, y ustedes lo conocen, se ha hecho público, digamos, que se pidió en el caso de la región metropolitana también apoyo a las Fuerzas Armadas porque iba más lento, porque obviamente es donde más armas inscritas hay en la región metropolitana. En las otras regiones se superó incluso la meta que se había propuesto de fiscalización, y también está puesta para este año de seguir fiscalizando armas y armas inscritas. ¿Y por qué fiscalización de armas inscritas? Porque dentro de los datos que se tienen, más del 50% de las armas involucradas en delito corresponden a armas inscritas, ya sea porque fueron perdidas, porque fueron vendidas ilegalmente, etcétera, y por lo tanto el fiscalizar armas inscritas se ha transformado en una independiente, que además se ha focalizado el tema de denuncia seguro de armas, donde se han hecho operativos especiales de armas obviamente no inscritas, ilegales, etcétera, y se ha hecho un trabajo con las policías también para fortalecer su capacidad técnica, tecnológica, con inversiones de distinto tipo, software y otras cosas, para poder hacer análisis de huellas balísticas y otras cosas, para justamente poder vincular, por ejemplo, los delitos de homicidio a través de la huella balística y otras cosas. O sea, aparte hay una inversión tecnológica para fortalecer el trabajo de las policías en el tema de armas. Entonces, no está vinculado además a si se trata de una zona rural o urbana, sino que más bien está vinculado al dato de homicidio, y se estableció que la región metropolitana obviamente se iba a aplicar en la región completa, zonas urbanas y rurales sin distinción, y en el caso de las regiones estaban todas las capitales de región y algunas comunas que tenían datos preocupantes de homicidio. Yo lo que sí puedo, no me atrevería, porque creo no he hecho el análisis acá y no me corresponde a mi subsecretaría hacerlo, pero sí de los datos que yo conozco al menos, en ninguno de los casos donde se intervino específicamente, sobre todo en la zona, no pensemos en la metropolitana porque tiene una configuración distinta, pero en el caso de regiones donde se intervino con el plan Calles sin Violencia, en ninguna de las comunas aledañas hubo aumento de homicidios donde no fueron intervenidas. O sea, al menos ese dato lo que quiere decir es que en el caso de los homicidios, como los homicidios tienen una caracterización muy distinta entre un tipo y otro, muchas veces lo que se logra, digamos, con este plan en particular es el desbaratar una banda criminal que está dedicada a este tipo de delitos y que por lo tanto no es solo prevenir, no es solo, por eso digo que no es solo un plan operativo policial que vaya a desplazar porque se va a poner en un lugar y en el fondo el delito se puede desplazar a otro, sino que además como hay un plan de desbaratar o de detener a las personas que cometen este tipo de delitos, en el fondo ahí
se busca que esto no se desplace, sino que justamente más bien lo que busca es como que el plan operativo policial es un complemento a lo que se está buscando, que es detener a las personas que cometen este tipo de delitos. Eso podría adelantar, quizás es bueno después pedir obviamente que se venga a exponer de manera más específica y quizás incluso una comisión que no sea pública, porque hay muchos detalles desde el punto de vista operativo que no es bueno comentar en esta, digamos, públicamente para no decirle a los delincuentes cómo se les está persiguiendo. Pero eso, o sea, es un plan que, como digo, es más integral que solo el tema policial propiamente tal, que es uno de los componentes. Creo que contesté todas las preguntas, si mal no anoté mal. ¿Estaríamos? Ya, muchas gracias, subsecretaria. A ver, si entiendo que están pidiendo la palabra diputada Labra. Sí, pero tenemos que tomar dos acuerdos previamente. Uno, respecto del oficio que solicitó la diputada y que la propia subsecretaria dijo que lo ideal era que a través de oficio se pudiese responder para tener mayor cantidad de detalles. ¿Habría acuerdo respecto de enviar el oficio solicitado por la diputada Labra? Y lo otro, veo que ya hay dos parlamentarios que en forma muy aplicada ya están presentando algunas indicaciones respecto del proyecto. Por lo tanto, tenemos que establecer un plazo para las indicaciones y me gustaría proponer de aquí al próximo lunes al mediodía, a las 12 del día, cosa que el día lunes 21 y hay tiempo como para tener un comparado al día siguiente, no es problema, cosa que podamos el día martes inmediatamente empezar a votar el proyecto. Por lo tanto, les propongo el día lunes 21 a las 12 del día, plazo para presentar indicaciones, y el día martes en la sesión ordinaria poder votar el proyecto. ¿Habría acuerdo? ¿Sí? Ya, y no sé, señor secretario, abogado secretario, si ha tenido alguna información de agricultura para... ¿Sí? ¿Tiene información? Sí, ya. tenemos información Entonces, nueva, presidente. Sí. Es que para tomar los acuerdos todos los... Sí, y después... sí, lo que se me Si ha no, pues se informado... nos van y no, que sin quórum. Lo que se me ha informado es que, bueno, como decía usted, la visita del ministro va a comprender los días lunes, martes y miércoles de la última semana de abril, 28, 29, 30, y dado que para algunos miembros de la comisión o eventuales reemplazantes podría ser difícil el martes, una alternativa sería hacer quizás el lunes después de almuerzo, a partir de las 2, sin perjuicio de los vuelos, las horas que lleguen los miembros de la comisión, pero tendríamos toda la tarde para realizar una sesión allá, al menos sin perjuicio de otras actividades que se pudieran hacer otro día, que habrá que ver si se aprovecha más el tiempo y los tiempos de ida y vuelta, pero al principio el lunes de la tarde hay disponibilidad del ministro para tener una sesión en Coyhaique. Sí, está bien. Ya, entonces tomarían un acuerdo que el día... Lunes 28. Lunes 28 a las 2 de la tarde. Exacto. Hay un avión desde acá. Algo. Y entiendo, yo de Temuco me parece que tengo Balmaceda al día lunes. Ya, bueno, pero de alguna manera me las arreglaré. Y hay otro a las 11 también, sí, estaba viendo los vuelos, sí. Hay disponibilidad. Pero Ya. Es distrital, hay que pedir autorización A ver. comunitaria, ese es el tema también que tienen que... A ver, primero, ¿no es cierto? En principio tendríamos el día lunes 28 a partir de las 14 horas la Exacto. sesión. En principio, porque ¿sabe? Todo esto está sujeto a modificación. Y lo segundo, el acuerdo para solicitar autorización para sesionar especialmente en semana distrital. El día lunes 28 de abril en Coyhaique. Esa es ¿Habría acuerdo? la asignación. No, diputado Coloma, usted está preguntando por qué no en mayo. Porque ya se explicó, pero no hay ningún problema poderlo explicar nuevamente, de que el ministro va a estar gran parte del mes de mayo fuera de Chile producto de las negociaciones, el tema de los aranceles y todo este tema que ha generado algún tipo de ruido, y por lo tanto el ministro dice que estaría casi 3 semanas fuera en mayo, y eso nos dificulta. Bueno, no, en mayo habíamos propuesto 2 fechas para mayo, pero justamente las 2 fechas son imposibles para el ministro. Diputado Coloma tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Solo saber si va a haber quórum ese día en la sesión.
Esa es O la sea, idea. yo lo dejaría, no sé si preguntaría antes de tomar la definición para poder sesionar allá, asegurarnos que exista quórum, porque semana distrital obviamente es complejo, es más complejo poder asistir. Sí, a Gracias, ver, presidente. el diputado Linco obviamente va a estar presente. Quien preside va a hacer todos los esfuerzos también para estar. La diputada Marcia Rafael debería estar allá y Calixto, él tenía dificultades el día martes, pero no el día lunes ni miércoles. Usted se asegura que va a estar, así que no hay problema. Y la Marcia Rafael igual. ¿Ya? Yo no sé. Si no grita, si no, allá rápidamente se sabe. No puede fracasar la reunión. ¿Habría acuerdo entonces para sesionar esa fecha y pedir a autorización al comité? Eso tenemos que hacerlo para Sí. allá, mañana hay Mañana reunión hacerlo. el último, no tenemos otro. Bueno, pero Hay que hacerlo luego, sí. gestionarlo acá. ¿Habría acuerdo? De acuerdo. Diputada Labra había solicitado la palabra. Sí, solamente dos cosas muy, muy breves. Primero, respecto al índice que nos mencionó la subsecretaria, que es el que se utiliza para definir los traspasos de recursos a las comunas, que es el índice de vulnerabilidad sociodelictual. Me imagino que se actualiza todos los años. Perfecto. Si pudiésemos oficiar también para, no sé si este será público o no, para poder tener esa información del índice de las comunas del país. Y lo último, efectivamente conozco perfectamente que es muy común el trabajo intersectorial por mi experiencia en administración pública, y por lo mismo me preocupa porque en todo lo que se ha trabajado aquí se ha conversado respecto a política integral nacional, respecto a planes de acción, mesas público-privadas. En ningún momento he escuchado que se ha trabajado junto con agricultura, que es lo que nos convoca en esta comisión. O a lo mejor yo no lo escuché, pero me gustaría saber cuál ha sido el esfuerzo, el trabajo interministerial junto con el Ministerio de Agricultura en lo concreto. Muchas gracias. Antes que responda a su secretaria, ¿habría acuerdo para despachar oficio en los términos indicados por la diputada Paula Labra? Sí, no, solo que quizá cuando hablé de las fuerzas de tarea, una de los integrantes de esa fuerza de tarea parten, en el caso del Maule, por ejemplo, está la Seremi de Agricultura, la PDI, Carabineros, los gremios de agricultores, la CORMA, la Corporación Chilena de Madera y la Junta de Vigilancia de Ríos Lontué, Ancoa, Ríos Itahue, el presidente agrícola central, delegación presidencial, o sea, son todas, la fuerza de tarea la componen todos esos organismos, digamos, y por eso hablé de este trabajo intersectorial. Y por eso es público-privado, porque no solo son las organizaciones, digamos, gubernamentales o estatales las que están presentes, sino que también se invita a las otras, a los otros organismos. Eso. Diputada, adelante. Pero, terminando la diputada Laura, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Sobre el punto es que, claro, la Fuerza de Tarea Público-Privada en la región del Maule al menos se constituyó ahora en marzo de 2025. Entonces, por eso mi pregunta es qué se ha hecho los años anteriores. Muchas gracias. En conjunto con Agricultura y Prevención del Delito. Adelante, subsecretaria. Lo que pasa es que justamente lo que yo comenté es que la de la región de O'Higgins fue la primera y fue como una experiencia piloto. Y por lo tanto se definió que hubiera ahora, en virtud de que había tenido resultados y que se habían desarrollado acciones específicas y todo, que se definiera, y por eso el año 2025 y se desarrollaron las primeras reuniones ahora en marzo, pero la idea justamente es que estas fuerzas de tarea, no solo las nuevas que se han agregado ahora, sino que las que se van a agregar, porque vienen otras más, puedan tener las mismas, y eso es lo que el Ministerio ahora le va a corresponder, ir articulando esas mesas, esas fuerzas de tarea y ese trabajo, y por supuesto definiendo metas y objetivos ya más específicos y que se transformen en una instancia probablemente más permanente, ya no como un piloto o no como una instancia de un gobierno en particular, sino que ya se transformen en instancias más institucionales de operatividad y de trabajo intersectorial. Ese es en el fondo el objetivo que tiene el Ministerio de Seguridad hoy día. No, yo no le he estado poniendo condiciones, diputada, diputada, por favor.
Muchas gracias, presidente. No solamente para tener la claridad, porque entiendo que hubo un piloto en O'Higgins, se implementó ahora en Maule en marzo 2025. Entonces, sí, reitero mi pregunta. Es decir, antes de marzo 2025 no se hizo nada conjunto entre Agricultura y la Subsecretaría de Prevención del Delito para enfrentar la seguridad rural, y me gustaría saber en concreto qué acciones se tomaron, porque el ministro, insisto, anunció en enero del 2024 un Plan Nacional de Seguridad Integral Rural. Sí, perfectamente. Las fuerzas de tarea propiamente tal, con esa denominación y con esta integración, partió en marzo del 2025, pero el trabajo de la Subsecretaría de Prevención del Delito es anterior en todas las regiones. De hecho, teníamos, porque ahora pasaron a la Subsecretaría de Seguridad Pública, los coordinadores regionales, quienes desarrollaban planes, por ejemplo, de fiscalización en conjunto con los distintos organismos a propósito de definir lugares, por ejemplo, dónde hacer fiscalizaciones, dónde desarrollar acciones con Carabineros, con la PDI, con otros. O sea, acciones se hacían específicas con los distintas, que en esas mesas, cuando se hacen los planes de fiscalización, se invita, por ejemplo, a la Seremi de Salud, en este caso Agricultura, Transporte, o sea, hay varias seremías convocadas. Y se hacían y se siguen haciendo acciones específicas. La fuerza de tarea es una instancia de mayor convocatoria, diría yo, y de mayor relevancia, y por eso que le hemos dado y tienen cierta periodicidad. Los planes de fiscalización también tienen que ver con la disponibilidad de las instituciones para poder desarrollarla, entonces por eso que se estableció este mecanismo aún más intenso, diría yo, si uno lo midiera en intensidad. Obviamente que la fuerza de tarea es una instancia de mayor intensidad y periodicidad que lo que eran las acciones de fiscalización o trabajo intersectorial que ya se estaban desarrollando desde antes, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito. Eso. Gracias, subsecretaria. Tiene la palabra el diputado René Alinco. Diputado Alinco tiene la palabra. Bueno, bienvenido, señora subsecretaria, con su equipo. A ver, este es mi gobierno, aunque parezca mentira, pero es mi gobierno. Y lo que yo echo de menos de mi gobierno es la poca capacidad práctica que tienen las diferentes materias, en este caso el delito, o el delito organizado, o como se llame, pero es delito, de cuello y corbata, en fin, etcétera. Yo recuerdo una consulta, no sé, el cargo de la señora subsecretaria, es el mismo que tenía el señor Vergara, ¿no? El mismo que tenía el señor Vergara, ya, porque van cambiando los nombres, se crean nuevas figuras. Señor Vergara, yo participé en algunas sesiones acá, y igual, nos da grandes muestras con una oratoria fenomenal, aparecía en la televisión, matiné, vermú y noche, y en la práctica pudimos ver que durante el desarrollo del señor Vergara, por dar un nombre, no quiero incluir a toda la institución porque en las instituciones hay diferentes personas, pero al responsable político, yo. Y vimos que los resultados bajo el liderazgo del señor Vergara, la delincuencia siguió igual, siguieron aumentando las cosas. Los resultados a lo mejor en el papel eran positivos, pero uno que anda en la calle, que no anda con guardaespaldas como el señor Vergara, porque el único seguro en esa época era el señor Vergara, que andaba con 3 guardaespaldas por lado, yo lo vi en Santiago, por eso le digo. Entonces a mí me preocupa, señora subsecretaria, por su intermedio, presidente, es que todo esto, que se hace con muy buena intención, no tenga un resultado práctico. Como muchas leyes que aquí hemos generado nosotros. Y a veces nosotros los parlamentarios que nos identificamos con el gobierno, aprobamos proyectos para que no nos acusen de ser oposición o que estamos atornillando al revés. Pero todo tiene un límite. Y yo creo de que en el caso, siendo con muy buena intención este proyecto, todo lo que sea combatir la delincuencia hay que apoyar todo, pero tenemos que ser realistas. Por ejemplo, Chile es un solo país, pero no somos iguales.
la situación geográfica, la cultura del norte de los chilenos y chilenas no es la misma costumbre, no es la misma geografía, no es la misma cultura que tenemos nosotros en la Patagonia. No es lo mismo. Por ejemplo, el campesino de mi tierra anda con una herramienta de trabajo que en el norte puede ser considerado como un arma. El facón, el cuchillo, el berijero, que es un instrumento de trabajo, porque nosotros vivimos en una zona boscosa, de mucha vegetación, a diferencia, según me han contado, del norte del país, que cada 5 kilómetros hay un árbol, si es que lo hay. Entonces, es diferente porque acá se generan proyectos, se construyen proyectos con expertos y expertas, pero que a veces no se consideran las situaciones diferentes de nuestro querido Chile. Se constituyen mesas interministeriales, seminarios, y en el fondo nos quedamos en la teoría, y eso a mí me desespera, será porque me estoy poniendo viejo ya, y me desespera porque en la práctica la delincuencia en sus diferentes facetas sigue y sigue ganando terreno. Yo quisiera de que simplifiquemos. Yo soy una persona de que, será por mi falta tal vez de conocimiento, no sé, mi forma, pero a mí me gusta que la política sea teoría y sea práctica y sea simple, simplificarla, porque mi gobierno se ha caracterizado a veces por elevar mucho el nivel de las discusiones, hacer muchos análisis muy lejanos a la tierra, y en la práctica es diferente, o sea, no se lleva adelante. Entonces, a mí me preocupa cuando se habla, por ejemplo, de que se van a hacer equipos. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? En la mañana estábamos discutiendo la situación, el nuevo sistema de inteligencia. Y el nuevo sistema de inteligencia también, que se hace con una buena intención, yo creo de que ese proyecto a lo mejor tampoco va a dar resultado, porque falta lo esencial en ese proyecto de inteligencia. Estoy dando un ejemplo, que es el carácter, podríamos decir, ideológico de cómo se aplica la inteligencia en Chile. Y el carácter ideológico de cómo se aplica la inteligencia en Chile es que no se reconoce que en democracia la primera autoridad o el primer poder es el poder político. Entonces, se lo digo con conocimiento de causa, porque aquí hay una comisión de control de inteligencia. Yo participo en esa comisión hace 3 años, y lo que menos hace nuestra comisión de control de inteligencia es controlar. Porque los aparatos de inteligencia del Estado, ejército, policía, en fin, derechamente no nos informan. Así de simple. Entonces a mí me preocupa de que se aplique una ley. Bienvenido sea, yo no diga que estoy protegiendo o defendiendo a los delincuentes, para nada. Pero quisiera que no sé, cómo se lleva a la práctica, porque aquí, ¿cuánto tiempo, presidente, lleva este proyecto? Más de un año, más. Acá. Este proyecto es del periodo pasado, Claro, que quedó claro, ahí está acá. Claro. Imagínense en el Senado, un poquito más lento que nosotros, imagínense. Entonces, yo quisiera, por su intervención, señora subsecretaria, cómo llevarlo a la práctica, tal vez regionalizar un poco, porque yo veo cómo se combate la delincuencia en Aysén. No funciona. Cada día aumenta. Hay hasta secuestros en mi tierra. Secuestros, imagínense. Nunca se había visto. Y han sucedido situaciones atroces, asesinatos ahí que no se veían, entonces va. Y eso nos desespera, la gente ya no anda con la tranquilidad provinciana que siempre tuvimos. Antes en cualquier parte uno, no sé, porque quedaba en pana del vehículo, lo pillaba a la noche, acampaba por ahí. Ahora ya no se puede hacer eso. Entonces
entendiendo que han cambiado las cosas, pero en Aysén es un poco diferente. Entonces, eso me preocupa a mí. Yo entiendo que hay una buena intención, y aquí todos tratamos de que haya una buena intención, pero sí a veces más que dificultar o hacer grandes análisis sobre la situación objetiva, subjetiva de nuestro país, sobre la delincuencia, yo quisiera de que sea un proyecto rápido, entendible y que sea práctico, posible de practicar. Porque si las cosas son muy difíciles, es imposible que la podamos llevar a la práctica. De todas maneras, quiero que sepan de que yo voy a cooperar con mi voto, con algunas opiniones, si es que es necesario, si es que me da la capacidad, digamos, pero apoyaré, pero quisiera que sea un proyecto que le sirva a todos los chilenos. Gracias. Gracias, diputado Alinco. No sé, ¿su secretaria tiene alguna cosa? Sí, solo agradecer nomás en el sentido de que el objetivo es el mismo. La verdad es que el proyecto, solo aclararle al diputado que el proyecto no es un proyecto del gobierno, sino que es una moción parlamentaria presentada el año 2018 y que se ha puesto, digamos, en discusión, entendiendo que hay una necesidad vinculada al tema rural y por eso hemos venido a contribuir a enriquecer el proyecto y a mejorarlo para que tenga mayor eficacia y que justamente lo que buscamos hoy día a través de una estrategia nacional de seguridad que tiene que implementar el nuevo Ministerio de Seguridad, o sea, que seguir implementando, porque ya se han desarrollado diversas acciones, buscan la eficacia, la mejor eficacia con, además, basado en evidencia, es decir, con toda la información necesaria para tomar buenas decisiones. Y en eso va en la misma línea de lo que usted plantea, diputado, así que creo que su gobierno está alineado con sus aspiraciones. Gracias, subsecretaria. A ver, no sé si hay alguna otra palabra pedida o no. Mire, yo no he consultado, pero quisiera hacer una consulta relacionada con la misma exposición que hizo usted. Nosotros ya hemos tenido varios invitados a esta comisión relacionados con este proyecto. Algunos que coinciden con lo que usted ha señalado respecto de no tener una definición clara respecto de la ruralidad o no ruralidad, ¿no es cierto? Si está la ruralidad corresponde o no a los límites urbanos de cada una comuna, que puede coincidir o no, ¿no es cierto? También se planteó un cambio de redacción de este proyecto y otro aspecto que también lo señaló usted acá es relacionado con que hay aspectos del proyecto que ya están contemplados en el propio artículo 12 relacionado con las agravantes, particularmente con el tema de la alevosía, actuar sobre seguro, como también, ¿no es cierto?, actuar de noche o en despoblado. Sin embargo, en la sesión inmediatamente anterior a esta, los invitados que nosotros tuvimos no señalaron ese tipo de cosas y, de hecho, dentro de los invitados había un docente que además tramita, digamos, normalmente, y él señaló de que él mantendría la misma reacción que hay porque hay circunstancias de que no estarían contempladas dentro de las agravantes que ellos se señalan. La consulta es la siguiente. ¿Qué reacción le darían ustedes a este tipo de cosas? Porque uno puede eventualmente indicar, ¿no es cierto?, que el mismo numeral que dice actuar de noche y despoblado, si uno le coloca alguna circunstancia además a eso, más allá de ampliar las agravantes, la está restringiendo porque le está colocando algunas condiciones, ¿cierto? Por lo tanto, no sé si ustedes harían o podrían tener una propuesta de reacción de esta agravante teniendo presente la misma exposición que ustedes hicieron, porque nos corresponde ahora a los parlamentarios, como ustedes ya se dieron cuenta, presentar alguna indicación, alguna modificación en lo que en este proyecto de ley y ya lo estaríamos votando la próxima semana. Entonces, ¿cuál sería la proposición que ustedes eventualmente tuviesen? Su secretaria, si usted anda con un asesor, yo no tengo ningún problema en que él pudiese exponer respecto a este tema, porque es lógico que el subsecretario o la subsecretaria en este caso no sepa el 100% de las cosas y como se dice por ahí, 2 o 3 cabezas piensan más que una y eso es importante. Así que para
el enriquecimiento del debate, ¿no es cierto?, y del proyecto de ley, y que finalmente esto tenga una aplicación práctica que no dificulte la aplicación de lo que hoy día tenemos, sino que pueda facilitarlo. No sé si tienen algún tipo de reacción distinta a lo que nosotros tenemos o que le puede ser eventualmente complementar. Que yo quería ofrecerle al presidente de la comisión lo siguiente, porque no basta con que la subsecretaria señale cuál pudiese ser la redacción ideal, si usted plantea, porque nosotros a su vez tenemos que chequearlo con todos los otros, con el Ministerio de Justicia, con todos los demás actores que están involucrados, y con SECPRES, que es quien finalmente visa todas las redacciones o temas para que sean concordantes con todos los con la normativa, etcétera. Entonces, lo que yo le podría comprometer más bien es hacerle llegar a la comisión la opinión de pero ya chequeada con todo lo demás, para que después no tenga que estar preguntándole a los demás, porque si no igualmente va a tener que ser así, de una redacción ideal. Solo quería comentar, sí, para complementar a propósito de es que, bueno, efectivamente, como dice, para algunos puede ser la redacción del proyecto simple, pero siendo abogado también, donde hay 2 abogados y 3 opiniones, dice también el dicho. Entonces, efectivamente, la idea es que quede redactado de tal manera que no se preste para mayores niveles de interpretación en el ámbito penal. Pero sí, por ejemplo, en el caso cuando yo señalé respecto del agravante, que habla en el artículo 12 de noche o en despoblado, no hace distinción en el lugar donde se comete, sino que más bien el aprovechamiento que hace la persona que comete el delito de hacerlo en un lugar de noche, o sea, porque está pensando en que está oscuro, que tampoco hoy día probablemente esto está pensado cuando fue redactado en que la noche siempre era oscura. Hoy día no necesariamente todos los lugares cuando es de noche necesariamente está oscuro, puede estar bien iluminado un lugar, etcétera. O sea, está pensado también en un momento en que la noche sí, se está pensado en que no hay iluminación. Quizá hoy día puede agregar otras variables, porque también dice en despoblado. Quizá se puede complementar esa misma agravante o en el caso del 456 bis, cuando habla de de esta agravante especial para los delitos de robo y hurto solamente, habla de carentes de vigilancia policial, oscuros, solitarios, sin tránsito habitual, pero solo para esos 2 delitos. Entonces quizás también se puede ampliar para otra categoría de delitos cometidos, y yo creo que eso podría ser más efectivo, porque tiene que ver con el aprovechamiento de las circunstancias para cometer el delito, más que el lugar mismo donde se comete. Y eso podría ser aplicable incluso en una zona urbana que reúna esas condiciones y no generaría un estatuto distinto, sino que lo que está generando es más bien el aprovechamiento de la persona que comete el delito de determinadas condiciones para cometerlo. Y pudiese ser incluso legislativamente o técnicamente, a propósito del derecho penal, de esto de las garantías, digamos, de las condiciones en las que se comete el delito, respecto de la persona que lo comete, de estar aprovechándose de las circunstancias para cometerlo. Entonces, yo me comprometo a hacerle llegar una propuesta más bien de cómo mejorar legislativamente el proyecto, si usted así lo estima, y que esté chequeado además por las demás instancias para no tener que volver a consultarlo en esa línea. Sí, sería útil, y yo me tomo la atribución de, digamos, y espero que los diputados, miembros de la comisión también compartan mi opinión, de que si el Ejecutivo pudiese estar presente al momento de discutir y votar esto, nos parecería interesante, porque también con eso nosotros tenemos una visión distinta respecto al tema y no vamos a estar colisionando con el trabajo que ustedes puedan estar realizando respecto de esta situación. Y lo que usted ha planteado respecto de cometer el delito de hurto o robo en lugar donde no haya vigilancia policial, ¿qué pasa con los delitos contra las personas? Si se desarrolla en un lugar, ¿no es cierto?, que no es de noche, que no es despoblado y que no hay vigilancia policial. O sea, eventualmente tenemos un agravante cuando es contra el delito contra la propiedad, pero cuando es el delito contra las personas, no tenemos la agravante. Claro. Entonces, este proyecto de ley, de alguna manera, fue casi pitonizo en relación a lo ocurrido hace unos días atrás, donde, ¿no es cierto?, se atentó contra la vida de las personas, si bien es cierto, aparentemente era otro el objetivo, pero finalmente se atentó contra las personas,
porque efectivamente un lugar donde no había vigilancia, ¿ya? Entonces, quedamos con una laguna, no digamos laguna, porque igual hay una sanción penal respecto a este tema, pero no hay un agravante donde se cometa delito contra las personas en un lugar, ¿no es cierto?, que sea apartado, y que finalmente no haya vigilancia. Entonces, a lo mejor la circunstancia del delito de hurto y robo puede ser eventualmente trasladado como agravante general. ¿Qué pasa con el cultivo, ¿no es cierto?, de sustancias prohibidas o algún otro tipo de delito que en este momento no se me viene a la cabeza, pero que eventualmente pudiese estar considerado? Entonces, a lo mejor cuando se redactó el Código Penal, los delitos más lógicos en el sector rural eran efectivamente contra la propiedad y no contra las personas eventualmente. Subsecretaria, ¿sí? A propósito de su misma preocupación, lo que nosotros creemos que quizá es mejor mejorar el numeral 12 ampliando las agravantes de las condiciones de cometer el delito, porque también podría ocurrir. Por eso yo hablaba de que no es específico respecto de qué es una zona rural, porque si uno estableciera como un límite administrativo el que es una zona rural, podría ocurrir que se cometa el delito en el lado de interior del límite, porque los límites de las zonas rurales también están en lugares donde ya termina la zona urbana, pero si el delito se cometió al lado de acá del límite administrativo, esto es como los límites comunales, en qué vereda fue, si es de una comuna o de la otra. Aquí podría ocurrir también la injusticia o más bien que si el delito se cometió en el lado de allá, va a constituirse el agravante, y si se cometió unos metros más acá, no hay agravante. Entonces, como lo que se busca es que la persona se aproveche, el límite de las zonas urbanas o rurales es un límite administrativo y también a veces muy arbitrario. O sea, tiene una línea que se traza desde el punto de vista en un mapa, pero no necesariamente tiene relación con la cercanía o no a un camino. Entonces, quizás por eso digo que es mejor mejorarlo desde el punto de vista del objetivo, que me parece un buen objetivo, que es constituir un agravante porque se está aprovechando de una zona que está con menos vigilancia. Y ese es el objetivo. Yo quiero entender que esa es la lógica del proyecto y que eso es lo que queremos ayudar a cumplir en este proyecto. Así que lo vamos a Y hacer. usted que viene del mundo municipal, lo que también Sí. fui parte del mundo municipal, sabemos lo que demoran los planes reguladores, Sí. y puede ocurrir de que entre que se comete el delito hasta que se juzga, el plan regulador cambie. Y un delito cometido en la zona rural finalmente aparezca habiéndose ejecutado en la parte urbana y por lo tanto beneficia al imputado en este tipo de cosas. No sé si hay alguna otra consulta, colegas parlamentarios. Muchas gracias. ¿Podría ser más? Subsecretaria, muchas gracias por su presencia. Habíamos echado de menos, digamos, a otras autoridades de gobierno en esta comisión, porque siempre la idea es poder sacar normas en conjunto que el día de mañana tengan una buena aplicación y salgan bien de esta Cámara de Diputados, y que no parezca permanentemente que en el Senado vienen a corregir los errores que se cometen en la Cámara de Diputados, sino que salgan desde acá con la aprobación, por así decirlo, de la parte legislativa y ejecutiva a la vez. Así que esperamos, ¿no es cierto?, su proposición una vez que haga las consultas a los demás ministerios del caso. Estimados colegas, muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.